Ya sabes que algunas especies no pueden tener un respiro. Así somos nosotros, los Zoran, en pocas palabras, pasamos siglos construyendo la sociedad perfecta, con ciudades flotantes, computación cuántica y esas ridículas estaciones automatizadas de aseo de mascotas que todos insistían que necesitábamos. Realmente quien necesita un limpiador de pelo iónico de 7 etapas para su Hamster Spatial Zixiano. Pero me estoy desviando. Éramos el epítome de lo que el Consejo Galáctico llamó una especie civilizada, sin guerras durante los últimos 1000 años. Verificar red de energía sostenible alimentada por fluctuaciones de vacío de punto cero. Verificar doblemente atención médica universal que en realidad incluía cuidado dental. Verificar triplemente y sí. Eso último realmente impresionó a los humanos cuando descubrieron que lo de haber sido pacíficos durante tanto tiempo es que empiezas a creer que todos los demás deben ser igual de iluminados. Seguro que teníamos sistemas de defensa, en su mayoría plataformas automatizadas que se veían impresionantes durante nuestra celebración anual de la arte y ciencias del tipo que lanzaba lindas luces al cielo y ocasionalmente aplastaba el asteroide aleatorio que se aventuraba demasiado cerca de nuestros hábitats orbitales. Nuestro aislamiento no fue exactamente intencionado, simplemente evolucionamos en un sector del espacio que la mayoría de las especies consideraban pasado de moda. Sus palabras no mías, algo sobre estar demasiado lejos de los lugares de entretenimiento premium del núcleo galáctico. Honestamente nunca entendí por qué ver estrellas binarias fusionarse se consideraba entretenimiento de primera hora, pero eso es supuestamente lo que les gustaba a todas las especies geniales. Las primeras señales de que algo andaba mal llegaron durante lo que llamamos el Festival de las Luces Flotantes. Imagina miles Miles de criaturas bioluminescentes. Liberadas en el cielo cada una. Genéticamente programada para deletrear. Poesía en nuestro idioma nativo muy pretencioso, lo sé, pero era lo nuestro. Ahí fue cuando nuestros sensores de largo alcance captaron la primero anomalías. Al principio, nuestros científicos pensaron que era un mal funcionamiento del sensor. Después de todo, ¿qué tipo de especie viajaría en una formación que se parecía a una boca gigante? El enjambre oscuro aparentemente. No les gustaban mucho las metáforas sutiles. Seguramente el Consejo Galáctico ayudará. Nuestro administrador jefe, dijo Minator mientras se ajustaba su túnica ceremonial por 15ª vez durante la transmisión de emergencia. Hemos pagado nuestras cuotas de membresía durante los últimos 3 siglos. Convenientemente olvidó mencionar que nos habíamos retrasado con el último pago porque alguien que no mencionó nombres había gastado los fondos asignados en un jardín de meditación planetario. La primera transmisión al Consejo se encontró con una respuesta automática. Gracias por contactar al Consejo Galáctico. Solicitud de asistencia de emergencia ha sido recibida y se procesará en el orden en que se recibió. Tiempo de respuesta estimado actual. 47 ciclos estándar galácticos. Cuando señalamos que toda nuestra civilización podría estar consumida para entonces, enviaron otra respuesta automática felicitándonos por nuestras eficientes habilidades de comunicación y ofreciéndonos un descuento en nuestra próxima renovación de membresía. El enjambre oscuro siguió apareciendo. Nuestros escaneos de largo alcance mostraron que consumían todo a su paso: asteroides, estaciones espaciales abandonadas, incluso la ocasional y desafortunada sonda de monitoreo del viento solar. Todo se descompuso en su componente base y fue absorbido por su masa en constante crecimiento. Tal vez solo tengan hambre, sugirió nuestro jefe de estudios énicos, que claramente había estado pasando demasiado tiempo estudiando programas de comedia humana antigua, que podríamos ofrecerles nuestro excedente de algas espaciales artesanales. La siguiente respuesta del Consejo fue aún mejor. Nos enviaron un panfleto titulado ¿Entonces crees que te están invadiendo? Una guía completa para la rendición pacífica y la integración cultural. La nota que lo acompañaba sugirió que miráramos el lado positivo de al menos seríamos parte de un ecosistema social más dinámico. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos buscar ayuda en otro lado.
El consejo podría haber sido los chicos populares de la escuela secundaria galáctica, pero seguramente había otros allí afuera, otros que sabían lo que era enfrentar la extinción. Mientras los burócratas debatían el formulario adecuado para solicitar asistencia de emergencia, solo teníamos que encontrarlos y rápido porque esas lecturas de los sensores se estaban acercando terriblemente a nuestras colonias exteriores y estoy bastante seguro de que el enjambre oscuro no venía a leer poesía. Lo que pasa con ver cómo se desmorona tu civilización es que realmente pone un freno a tu calendario social. Nuestras colonias exteriores comenzaron a oscurecerse una por una, como si alguien desconectara las luces del festival. Excepto que en lugar de luces, eran poblaciones enteras de personas. El patrón de ataque de los enjambres oscuros tenía tanto sentido como una conferencia de física impartida por un profesor sonámbulo. Atacaron una colonia, devoraron todo, desde las plataformas orbitales hasta el equipo de minería subterránea, y luego se saltaron los 3 sistemas siguientes para volver sobre sus pasos como turistas cósmicos que no podían leer un mapa. Enviamos transmisiones de Emergency a todas las razas supuestamente civilizadas de la galaxia. Los Sans, esos seres cristalinos que se enorgullecían de su pensamiento lógico, enviaron un análisis de probabilidad que mostraba que teníamos un 0,34% de posibilidades de sobrevivir. Se ofrecieron a preservar nuestro material genético para estudios futuros, junto con una factura por sus servicios. Computadors. Los maestros del doble discurso diplomático de los Bytes se superaron a sí mismos. Expresaron sus más profundas preocupaciones sobre nuestra situación al mismo tiempo que explicaban que toda su flota de defensa estaba ocupada con un retiro de meditación de emergencia en el sector Gamma. Aparentemente, encontrar la paz interior tuvo prioridad sobre prevenir el genocidio. Nuestra colonia arcana cayó a continuación. El enjambre oscuro ni siquiera se molestó en seguir el patrón habitual de consumo. Simplemente estrellaron una de nuestras naves de carga contra el reactor principal. Los 7 millones de personas fueron evacuadas en lo que pudieron, creando una crisis de refugiados que habría sido un excelente caso de estudio para el Comité del Consejo sobre Desastres Humanitarios. Qué lástima que estuvieran demasiado ocupados debatiendo el protocolo adecuado para la programación de reuniones de emergencia. Los marcianos, esos 6 comerciantes armados que nos habían vendido nuestros sistemas de defensa, sugirieron que actualizáramos a su paquete premium cuando señalamos que su paquete básico no había logrado ni siquiera ralentizar el enjambre oscuro. Nos ofrecieron un 10% de descuento y envío gratis. La parte del envío fue particularmente inútil, ya que no nos quedaban puertos en ese sector para recibir nada. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar rumores sobre los marginados, los SP que el Consejo Galáctico había considerado demasiado inestables para ser miembros. Los Pian que habían sido rechazados porque su biología requería que ocasionalmente se prendieran fuego. Los nómadas cuánticos expulsados porque cambiaban constantemente de dimensión durante reuniones importantes del Consejo. Los bailarines del vacío que nadie entendía realmente, pero que todos estuvieron de acuerdo en que eran profundamente inquietantes. En las fiestas, nuestro primer contacto con ellos fue a través de un equipo de salvamento de Pian que habían estado rebuscando entre los restos de nuestra colonia arcana ilegal según la ley del Consejo, pero la ley del Consejo no valía el papel cuántico en el que estaba escrito. Aquí estás buscando ayuda en todos los lugares equivocados. Su capitán nos dijo que su piel literalmente humeaba de emoción. Las razas del Consejo, todos hablan y no actúan como si estuvieran viendo bailar a un gigante gaseoso. Mucho movimiento, cero sustancia, nos presentó a otros. Los nómadas cuánticos aparecieron en la mitad de nuestras reuniones y atravesaron las paredes para la otra mitad, pero cuando estaban allí, sus conocimientos tácticos eran incomparables. Los bailarines del vacío, bueno, la mayoría de ellos se quedaban en los rincones susurrando al espacio vacío, pero su capacidad para predecir los movimientos del enjambre oscuro era asombrosa. Cada especie marginada tenía su historia. Sepultureros seres enormes que podían manipular los campos gravitatorios fueron expulsados por causar accidentalmente que una luna diera una voltereta hacia atrás. Los tejedores de mentes fueron excluidos porque no pudieron evitar transmitir sus pensamientos, lo que generó
Algunas sesiones del consejo increíblemente incómodas. El temporizador. Los caminantes han sido prohibidos por lo que podrían hacer en él. Futuro. Una paradoja temporal que les dio dolor de cabeza a todos. Los encontramos reunidos en lo que ellos llamaban los sectores crepúsculo. Los espacios entre los territorios oficiales del consejo, sin leyes, sin reglas, sin ceremonias pretenciosas, celebrando la firma de tratados. Sin sentido, solo sobrevivientes arreglándoselas con lo que sea y quien sea que los ayude a sobrevivir. El enjambre oscuro golpeó nuestras colonias agrícolas, luego ver nuestros centros de producción de alimentos desaparecer más rápido que los bocadillos. En una función diplomática fue bastante malo. La situación de los refugiados pasó de crisis a catástrofe. La gente estaba esparcida por toda roca habitable que los acogiera, mientras el Consejo nos enviaba directrices para los procedimientos adecuados de documentación de refugiados, pero los parias abrieron sus territorios. Sin lugar a dudas, los Pian limpiaron anillos de hábitat enteros, de alguna manera se las arreglaron para no prenderlos fuego en el proceso. Los nómadas cuánticos compartieron su tecnología de cambio de dimensión para ocultar nuestras naves de evacuación. Incluso los bailarines del vacío ayudaron, aunque su idea de asistencia involucró enseñar a nuestros niños a hablar a los espacios entre estrellas, lo que sorprendentemente resultó ser más útil de lo que nadie esperaba. Nuestro comité de planificación central estaba teniendo ataques. No podemos asociarnos con razas que no pertenecen al Consejo, proclamaron desde su cada vez más aislado centro de comando. Piensen en nuestra reputación. ¿Qué reputación? Nuestro coordinador de defensa respondió con la reputación de una especie a punto de ser devorada por langostas cósmicas. Al menos los parias están haciendo algo además de enviar desaprobación fuertemente redactada. Avisos. Fue entonces cuando interceptamos la transmisión que cambiaría todo. Un mensaje de una especie tan nueva en la escena galáctica que ni siquiera tenían una traducción adecuada de Matrix, pero sus naves parecían haber sido ensambladas con piezas de repuesto y optimismo. Sus sistemas de armas parecían violar varias leyes de la física y de su respuesta a nuestra situación fue todo menos diplomática. Los humanos no tenían membresía en el Consejo, ni siquiera tenían credenciales interstelares adecuadas. Lo que sí tenían era un mensaje que hizo que todos los traductores de Matrix tuvieran un pequeño colapso nervioso. Sí, escuchamos que necesitas ayuda acá. Algunos bichos espaciales regresan al agujero del que salieron arrastrándose, en el que estamos también. Alguien más piensa que la respuesta del Consejo es una basura total, o somos solo nosotros. Finalmente alguien estaba hablando nuestro idioma. La primera transmisión humana que captamos fue en realidad una transmisión de entretenimiento. Los lingüistas de Areno pasaron 3 días analizando lo que pensaron que era un código militar complejo antes de darse cuenta de que estaban viendo algo llamado televisión de realidad. El hecho de que los humanos filmaran intencionadamente sus conflictos sociales para entretenimiento nos dijo mucho sobre lo que estábamos tratando, pero su siguiente transmisión nos llamó la atención. Fue un mensaje simple transmitido en todas las frecuencias a las que podían acceder. Hey, amigos del espacio, recibiendo una paliza por parte de los grandes y malos bichos espaciales. Notamos que los elegantes tipos del Consejo están ocupados con sus pulgares arriba. Bueno, ya entiendes la idea. Quieren ayuda de los alborotadores del vecindario. El Consejo había clasificado a los humanos como primitivos preintegración, con tendencias agresivas preocupantes. Esta designación llegó después de que los representantes humanos asistieron exactamente a una reunión del Consejo e hicieron 47 preguntas inapropiadas sobre capacidades militares y sugirieron resolver una disputa fronteriza con algo que llamaron un derbi de demolición. Sus naves parecían como si alguien le hubiera descrito el diseño adecuado de una nave espacial a un niño y luego hubiera dejado que ese niño construyera lo que quisiera. Configuraciones de motor que hicieron llorar a nuestros físicos. Sistemas de armas que parecían estar unidos por optimismo y cinta adhesiva, que luego supimos que era en realidad un artefacto tecnológico humano sagrado. Sus naves son imposibles. Nuestro ingeniero jefe
Campla durante nuestra primera videoconferencia oficial no deberían poder volar. Y mucho menos pelear sí, eso nos lo dicen muchas veces. Respondió el almirante humano tomando un sorbo de un recipiente marcado como café y té. Tocar o enfrentar la muerte, pero bueno, imposible. Los barcos son más difíciles de predecir, ¿cierto? Solo pregúntale al último grupo de piratas que intentaron abordar uno de nuestros cruceros en realidad. No puedes, todavía están tratando de averiguar cómo terminaron en su propio. PG. Su estatus como miembros no pertenecientes al Consejo resultó ser un punto de orgullo esos snobs engreídos no reconocerían una buena idea. Ni siquiera si les diera una patada en el trasero burocrático, declaró su representante diplomática que insistió en que la llamáramos jefa de hacer que las cosas sucedan. ¿Sabías que rechazaron nuestra solicitud? Porque sugerimos agregar toboganes de agua a su edificio administrativo central. Los humanos no solo ofrecieron ayuda, prácticamente derribaron nuestra puerta digital. Con entusiasmo mientras el Consejo estaba aún procesando nuestra séptima solicitud de emergencia, los humanos ya estaban compartiendo estrategias militares, diseños de armas y algo que llamaban café espacial, que violaba varias regulaciones de sustancias del Consejo y rápidamente se convirtió en moneda corriente entre nuestras fuerzas de defensa. Su primera visita oficial a nuestro mundo central restante no implicó ninguna ceremonia formal, 2 explosiones accidentales y una sesión de 3 horas donde enseñaron a nuestros equipos tácticos sobre la guerra de guerrillas, un concepto que horrorizó a nuestros comandantes militares tradicionales y deleitó a nuestros oficiales más jóvenes. Miren, dijo su asesor táctico dibujando diagramas con una herramienta de escritura que mantenía en colores, el enjambre oscuro piensa en líneas rectas, una gran flota, grandes objetivos, un gran auge, pero los humanos somos como ese primo que nadie quiere en las reuniones familiares. Impredecibles y realmente buenos para causar caos estratégico cuando les mostramos la guía completa del Consejo para la Guerra Pacífica. Se rindieron. Su respuesta fue usarlo como práctica de tiro. Aquí está la cuestión sobre los matones, explicó su comandante, ayudando a nuestros ingenieros a extraer modificadores láser en algo que llamaron un verdadero gran creador de problemas. Solo entienden una cosa: recibir un puñetazo en la cara. Metafóricamente hablando, aunque con esta gente del enjambre oscuro tal vez debamos ser literales. Los humanos trajeron algo más. Necesitábamos desesperadamente esperanza envuelta en una gruesa capa de confianza absurda. Mientras nuestros científicos calculaban probables escenarios de catástrofe, los humanos estaban en nuestros hangares reacondicionando naves civiles con armas improvisadas y enseñando a nuestros pilotos a derrapar en gravedad cero. ¿Pero qué pasa si fallamos en nuestra defensa?, preguntó el coordinador durante una sesión de estrategia. Entonces fallamos espectacularmente en la expectación y les damos tal dolor de cabeza que recordarán por siempre. El capitán humano respondió con los pies apoyados en nuestra sagrada mesa de planificación, pero entre sus cerebros están locos y todos estos impresionante outcast. Amigos, estamos haciendo el enjambre oscuro. No sabrán que los golpeó. Hablando de golpear cosas, ¿quién quiere aprender sobre accesorios de motosierra para trajes espaciales? El Consejo lo haría. Han estado horrorizados, pero al ver a nuestra gente aprender a reír de nuevo, a luchar con esa extraña mezcla humana de determinación y absurdo, nos damos cuenta de algo importante. A veces los mejores aliados no son los que tienen las naves más elegantes o las credenciales diplomáticas más impresionantes. A veces son lo suficientemente locos para mirar una situación imposible y decir: sosténme el café, esto va a ser divertido. La primera reunión de lo que se convertiría en la coalición de defensa de emergencia sucedió en una estación minera abandonada, al borde del espacio en disputa. Los humanos insistieron en llamarla la Casa Club Super Secreta de la Rebelión hasta que un Danner vacío señaló que técnicamente no nos rebelábamos contra nadie, solo estábamos tratando de No comer. Imagínense esto como una sala de conferencias diseñada para 20 personas, ahora repleta de representantes de 30 especies diferentes. El pian tuvo que pararse cerca de la ventilación ejes, porque seguían quemando los muebles. Los nómadas cuánticos aparecían y desaparecían tan a menudo que tuvimos que grabar todo 3 veces para asegurarnos de que no nos perdiéramos sus aportes, y los
Humanos que trajeron bocadillos Wright. Anunció al comandante humano que estaba desplegando mapas de papel reales porque insistieron en que los digitales eran demasiado fáciles de piratear. Tenemos un problema de tamaño galáctico. Y un grupo de personas que nadie toma en serio. Creo que eso nos convierte en el equipo perfecto. Los sepultureros demostraron sus habilidades levantando casualmente su sección de la silla del piso. Y todos se disculparon por su emoción. Los tejedores de mentes transmitieron accidentalmente sus antojos de almuerzo a todos en la sala, lo que llevó a un incómodo descanso de 5 minutos donde todos de repente necesitaron bocadillos humanos. Nuestras propias contribuciones parecieron modestas en comparación. Tenemos una gran cantidad. Los mapas estelares representan archivos culturales detallados y representativos que abarcan miles de años de perfección. El oficial táctico humano exclamó. El conocimiento del terreno y la psicología enemiga, pilares básicos de la guerra, además de que su computación cuántica nos dará la ventaja en los cálculos de batalla. Los jinetes del tiempo generalmente expusieron su visión de manera tan crípticos que hemos visto múltiples futuros. Su orador intervino en aquellos en los que trabajamos juntos. No todos terminan en desastre. Viniendo de un caminante del tiempo, esto era prácticamente un optimismo burbujeante. Los bailarines del vacío ofrecieron su misteriosa capacidad para predecir los movimientos enemigos, aunque insistieron en explicarlo a través de la danza interpretativa. Los humanos, que mostraron una adaptabilidad sorprendente, simplemente se dejaron llevar y comenzaron a tomar notas en lo que llamaron notación de danza contemporánea. Mire, dijo el diplomático humano de pie en una silla para enfatizar a pesar de ser una de las especies más altas presentes. El Consejo cree que todos somos desastres esperando ocurrir. Los pirianos son demasiado volátiles. Los nómadas cuánticos son dimensionalmente poco fiables. Nosotros los humanos somos peligrosamente impredecibles y ustedes, Zorens, están a punto de demostrarles que tienen razón trabajando con todos nosotros. Una ovación se escuchó en toda la sala. Aunque la mente es telepática, la celebración les dio a todos un dolor de cabeza momentáneo. Redactamos la carta de la coalición en la parte posterior de un bocadillo humano rapero porque todos nuestros cuadernos de datos han sido fritos por un pian excitado. Combustión. La primera línea leída. Nosotros la especie considerada demasiado rara, peligrosa o irritante para la sociedad galáctica adecuada por la presente, acordamos salvar los traseros colectivos de todos. Cada especie firmó a su manera. Los nómadas cuánticos entrelazaron su firma a través de múltiples dimensiones. Los bailarines del vacío firmaron en una escritura que parecía moverse cuando no la mirabas directamente. Los humanos dibujaron una carita sonriente cara al lado de su nombre. La coalición de defensa de emergencia nació aunque los humanos siguieron intentando agregar amigos espaciales increíbles. Hasta el final asignamos roles basados en las fortalezas de cada especie. Los pirianos liderarían nuestras fuerzas de ataque. Sus habilidades de combustión naturales perfectas para ataques sorpresa. Los sepultureros se encargarían de la defensa usando sus poderes para crear escudos gravitacionales alrededor de nuestros mundos. Cuando los jinetes Ar acordaron proporcionar supervisión estratégica, los tejedores principales se encargarían de la comunicación y los bailarines del vacío. Bueno, les dijimos que siguieran haciendo lo que fuera lo que hicieran los humanos naturalmente. Se ofrecieron voluntarios para traer el caos mientras finalizábamos nuestros planes. Un nómada cuántico atravesó la pared para dar noticias. El enjambre oscuro acababa de golpear otra de nuestras colonias. La sala quedó en silencio. Bueno, dijo el comandante humano, aplastando su contenedor de bocadillos vacío. Vamos a presentarlos al vecindario. Alborotadores. Nuestro primer ataque coordinado contra el enjambre oscuro comenzó con lo que los humanos llamaron un buen golpe bajo a la antigua usanza. Mientras el enjambre oscuro se acercaba a uno de nuestros mundos centrales restantes esperando otra comida fácil, en cambio recibieron una cara llena de microagujeros negros generados artificialmente, cortesía de los sepultureros que se habían estado escondiendo detrás de las lunas de nuestro planeta que los humanos habían insistido en nombrar nuestra batalla. Planes. Después de los alimentos de la Tierra, lanzamos la operación Fuente Caliente, que implicó principalmente que los pirianos se
prendieran fuego dentro de naves especialmente modificadas y embistieran directamente. A través del enjambre oscuro. Supuestamente, la capa exterior impenetrable resulta ser incluso que consume espacio. A los horrores no les gusta que su cena esté muy crujiente. A veces, la mejor solución es simplemente prender fuego a las cosas, declaró el oficial táctico humano. Al ver al enjambre oscuro retroceder ante su primer sabor de las llamas de plasma, propulsadas por Parian, el Consejo habría tenido 17 reuniones de comunicaciones solo para discutir las violaciones de seguridad en ese único ataque. Los nómadas cuánticos demostraron su valor al hacer entrar y sacar secciones enteras de nuestra flota del espacio normal. El enjambre oscuro apuntaría a un grupo de nuestras naves solo para que desaparecieran y reaparecieran. Tras las líneas enemigas, los humanos llamaron a esto la maniobra "ahora me ves, ahora mueres", aunque nuestros registros oficiales lo catalogó como estrategia de desplazamiento táctico delta. Nuestro primer gran revés se produjo cuando el enjambre oscuro se adaptó a nuestras tácticas de cambio de fase. Empezaron a dejar atrás lo que los humanos llamaban minas espaciales, aunque parecían más bien medusas cósmicas furiosas en una crisis existencial. Perdimos 3 naves nómadas cuánticas y un crucero humano antes de que los bailarines del vacío sintieran de alguna manera las trampas, pero los humanos, como estábamos aprendiendo, tenían una incapacidad casi patológica para aceptar la derrota, así que ahora pueden detectar cambios de fase. Genial. Miren esto. Su solución implica atar PC y generadores de llamas a drones no tripulados, creando lo que alegremente llamaban sorpresas espaciales picantes. Los oscuros los atacaban de todos modos, que era exactamente lo que queríamos. Los Raiders del tiempo seguían brindando advertencias crípticas pero útiles como "no estés donde está la luz. Cae 2 veces", o "el vacío tiene más hambre cuando está lleno". Los humanos asignaron un equipo específicamente para decodificar estos mensajes que llamaron Operación Galleta de la Fortuna. Sorprendentemente funcionó mejor que nuestros algoritmos predictivos más avanzados. Obtuvimos nuestras victorias. La Batalla de la Nebulosa Carmesí se hizo famosa cuando una fuerza combinada de sepultureros y naves humanas creó una singularidad artificial justo en el medio de una flota de enjambre oscuro. Los humanos insistieron en reproducir algo llamado "otro muerde el polvo" en todos los canales de comando durante toda la operación. Los tejedores de mentes descubrieron que podían confundir temporalmente la mente colmena del enjambre oscuro transmitiendo ondas concentradas de jingles. De publicidad humana. Nada interrumpe un horror cósmico como verse obligado a pensar en las ventas de muebles con descuento. Nuestro oficial de comunicaciones anotó en su informe, pero el enjambre oscuro estaba aprendiendo que cada victoria tenía un costo mayor. Perdimos el Pirian buque insignia cuando intentaron encender un gigante gaseoso para crear una nova improvisada. Los nómadas cuánticos perdieron contacto con 3 de sus puestos de avanzada, que cambiaron de dimensión. Incluso los bailarines del vacío parecían más agitados de lo habitual, sus movimientos se volvieron erráticos y sus predicciones menos seguras. Los humanos respondieron volviéndose aún más creativos. Introdujeron algo que llamaron guerra cibernética en nuestra base de datos táctica cuando señalamos que el enjambre oscuro no usaba computadoras. Ellos solo sonrieron y dijeron que todo procesaba información de alguna manera. Solo necesitamos hacer que procesen la información incorrecta que llevó a la operación entrega de pizza. No preguntes por el nombre. Donde combinamos las transmisiones telepáticas de Mindweaver con campos gravitacionales alterados de los sepultureros. Los resultados enviaron una flota del enjambre oscuro entera volando en círculos, chocando contra sí misma mientras intentaba procesar el equivalente a una lógica cósmica. Nuestro mejor momento llegó durante la defensa de la colonia New Haven. El enjambre oscuro trajo su flota más grande hasta el momento, esperando otra confrontación directa. En cambio, encontraron un espacio vacío mientras avanzaban para consumir la colonia. Los humanos iniciaron lo que llamaron el abrazo grupal definitivo. Los nómadas cuánticos entraron desde 12 dimensiones diferentes simultáneamente. Praxian se encendió en una quema sincronizada que habría hecho llorar a los coreógrafos estelares. Los sepultureros deformaron el espacio en forma de pretzel que nuestros físicos aún no pueden explicar. Los bailarines del vacío hicieron algo que dolía mirar directamente y los humanos
Contribuyeron al convertir de alguna manera todo el campo de batalla en lo que llamaron un juego gigante de pinball cósmico. El enjambre oscuro perdió 3 naves colmena en el primer minuto. En el quinto minuto se estaban retirando. Los humanos celebraron enseñando a todos su victoria. Bales. Que los bailarines del vacío en realidad realizaban mejor que ellos, pero sabíamos que esto era solo el comienzo. Los jurados oscuros probablemente regresarían con nuevas adaptaciones y hambre mirando alrededor de nuestro centro de comando a esta imposible alianza parían chocando las manos con llamas humanas. Nómadas cuánticos tratando de aprender a chocar los puños. Humanos sin atravesarse entre sí. Bailarines del vacío tratando de explicar sus estrategias a través de la interpretación. Bale. Mientras el cronómetro, los jinetes asentían en 4 diferentes direcciones temporales. Simultáneamente me di cuenta de algo importante. El consejo nos había rechazado a todos por ser impredecibles, peligrosos o imposibles de entender. Nunca consideraron que esas cualidades podrían ser exactamente lo que la galaxia necesitaba. La batalla final comenzó donde todo comenzó, arriba de nuestro mundo natal. El enjambre oscuro llegó con una flota tan vasta que borró las estrellas, sus naves colmena, formando esa forma de boca característica que habíamos llegado a odiar. Aunque esta vez estábamos listos, esta vez teníamos un plan que solo esta clase particular de locos podría concebir. Los humanos lo llamaron Operación Gran Final. Los bailarines del vacío también tenían un nombre para eso, pero hizo que a todos les picaran los dientes cuando intentaron pronunciarlo. Nuestras computadoras tácticas le dieron un 2,3% de posibilidades de éxito. Los humanos dijeron que esas eran mejores probabilidades que la mitad de sus lunes. Por la mañana el enjambre oscuro esperaba otra batalla de golpe y fuga. En lugar de eso les dimos los grandes éxitos de cada especie en una magnífica sinfonía del caos. Los nómadas cuánticos comenzaron cambiando de fase. Todo el campo de batalla, no solo nuestras naves sino el espacio vacío en sí mismo. El enjambre oscuro se encontró luchando en lo que los humanos llamaron sopa cuántica. Los sepultureros orquestaron un ballet gravitacional que habría mareado a los agujeros negros. Crearon una red compleja de campos gravitacionales, convirtiendo al espacio mismo en un laberinto de vectores de fuerza. Los ingenieros humanos habían sugerido esta formación después de ver algo llamado máquinas de pinball, naves pian modernizadas con sistemas de amplificación térmica diseñados por humanos. Se encendieron en un patrón sincronizado. Los humanos habían bautizado esta maniobra como Disco Inferno, aunque ninguno de nuestra especie entendió la referencia. El resultado fue una ola en cascada de fuego de plasma que cabalgaba sobre la red gravitacional del sepulturero directamente al corazón de la flota del enjambre oscuro. Los tejedores de mentes que habían estado practicando durante semanas lanzaron lo que llamaron un rickroll psíquico, aparentemente basado en alguna antigua técnica de guerra psicológica humana. La mente colmena del enjambre oscuro luchó por procesar la explosión concentrada de la guerra mimética humana combinada con los algoritmos telepáticos de M. Weaver. La vez que los traídes eligieron este momento para implementar su parte del plan, crearon distorsiones temporales localizadas que causaron que secciones de la flota del enjambre oscuro experimentaran el tiempo a diferentes ritmos. Algunas naves se descubrieron moviéndose en cámara lenta mientras otras aceleraron hasta que no pudieron coordinarse adecuadamente con sus vecinas. Fue entonces cuando nuestros aliados humanos revelaron su sorpresa final. Habían pasado meses enseñándoles a los bailarines del vacío sobre algo llamado magia escénica. Mientras el enjambre oscuro se tambaleaba nuestro asalto combinado, los bailarines del vacío comenzaron su actuación. Bailaron entre dimensiones, sus movimientos crearon patrones que de alguna manera convencieron a la realidad misma de mirar hacia otro lado durante unos momentos cruciales. La mente colmena supuestamente irrompible del enjambre oscuro, las naves fracturadas chocaron con sus propios ecos temporales. Otros se encontraron ocupando de repente el mismo espacio que el fuego de plasma que habían estado tratando de evitar. Algunos aparentemente decidieron evolucionar hacia atrás, volviéndose cada vez más primitivos antes de disolverse en nubes confusas de polvo cósmico. La nave colmena principal atrapada en un edie temporal rodeado de incertidumbre cuántica y bombardeado por lo que los humanos llamaron los grandes éxitos de la civilización humana. Finalmente hizo algo que nadie había visto antes. Intentó
Rendirse el Consejo Galáctico, que había estado monitoreando la situación desde lo que ellos consideraban una distancia segura, de repente descubrió una velocidad sin precedentes en sus protocolos de respuesta. Sus representantes llegaron justo a tiempo para ver al enjambre oscuro jurar lealtad a la conciencia suprema, a lo que ellos llaman la coalición lunática. Deberíamos formar un comité para discutir estos eventos sin precedentes. El administrador en jefe del Consejo sugirió observar cómo los humanos enseñaban a los artenes a asar algo llamado malvaviscos usando sus llamas naturales. Ya lo hicieron. Nuestro comandante humano respondió arrojándoles un cuaderno de datos con la carta de la alianza recién formalizada. Tomamos una votación mientras ustedes enviaban respuestas automáticas. Bienvenidos al nuevo vecindario. La respuesta del Consejo fue una obra maestra de confusión diplomática. Pasaron 3 horas tratando de ubicar regulaciones que nuestra victoria ya había dejado obsoletas. Mientras tanto, los representantes del enjambre oscuro estaban aprendiendo danzas de la victoria humanas de los bailarines del vacío, creando un espectáculo que daría las pesadillas de los instructores de etiqueta del Consejo. Durante los años venideros, el prestigioso Salón de la Unidad del Consejo Galáctico IC. Ahora deportes. Varias modificaciones que habrían sido impensables antes de la guerra. Un jardín de llamas piandecora el ala este, cuidadosamente mantenido a temperaturas que solo derriten ligeramente las estatuas decorativas cercanas que instalaron los nómadas cuánticos. Su cambio de dimensión. De salas de meditación, que a veces aparecen al azar en diferentes partes del edificio. Los humanos contribuyeron con un tobogán de agua. Nuestra coalición se convirtió en la base para la nueva Alianza Galáctica de especies unificadas, aunque todavía ocasionalmente intentan colar amigos espaciales súper asombrosos en los documentos oficiales. Los antiguos requisitos de membresía del Consejo fueron reemplazados por una simple pregunta: ¿qué puedes aportar a la comunidad galáctica? Resulta ser diferente. No es un error, es una característica. El enjambre oscuro, bajo la influencia de las transmisiones de entretenimiento humanas y la filosofía de los bailarines del vacío, transformó su sociedad basada en el consumo en algo completamente nuevo. Ahora dirigen el programa de reciclaje más exitoso de la galaxia, aunque todavía vigilamos de cerca sus hábitos dietéticos. Las reuniones políticas son ciertamente más interesantes en estos días. Los caminantes del tiempo proporcionan una programación que, de alguna manera, hace que todos lleguen exactamente cuando se los necesita, incluso si se fueron 1 hora más tardemente. Los tejedores garantizan negociaciones transparentes que tuvimos que instituir después de la gran crisis de los bocadillos del año pasado. En cuanto a nosotros, como aurenos, aprendimos que a veces las mejores civilizaciones no se construyen sobre un orden perfecto, sino sobre la aceptación del caos que viene con la verdadera diversidad. Incluso si ese caos ocasionalmente implica explicarle al Cecil por qué los humanos instalaron botones de emergencia para fiestas de baile en todos los edificios gubernamentales.